created you. Much to whom much is given, much is required. Their story helps define who we are. La Iglesia Bautista Jerusalén, localizada en el 2495 Northwest 23 Street en Miami, Florida, y su pastor, el reverendo Francisco Quiñones, te invitan a crecer en el Espíritu con prédicas pastorales. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana al Día del Padre. Felicidades a los padres de nuestra iglesia, a los padres donde nos escuchen, donde nos vean. Es una bendición llegar hasta sus hogares. Quiero invitarles a que vayamos a las Santas Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 4. Y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la hermosa oportunidad que tenemos de celebrar el Día del Padre y compartir con ellos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, guíanos durante el mensaje para honrar tu nombre y para que los padres, Señor, sepan cada día más y mejor cómo ser portadores de tu palabra y de buen ejemplo a sus hijos y a esta sociedad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y te damos las gracias. Amén. Una de las metas de los padres es criar hijos saludables. Y no solo en lo físico, sino también en buenos sentimientos. Con una sólida autoestima para que puedan enrumbarse por la vida con seguridad. Y principalmente que tengan relación con Dios, que crezcan en el temor del Señor. Este sueño se puede realizar porque nosotros los padres tenemos mucho poder, mucha autoridad en lo que se refiere a ayudarlos a construir vidas buenas, una vida positiva y sobre todo que tengan conocimiento de la palabra de Dios, que es el anhelo de los padres cristianos. El concepto cristiano de la vida como padre comienza cuando reconocemos que lo que traemos a este mundo tiene las siguientes características: un cuerpo que tenemos que ayudarlo a alimentarlo bien, un alma que tenemos que edificar con buenos consejos sociales y educativos, y un espíritu que tenemos que ir moldeando con la palabra de Dios. Una vida nacerá y crecerá, fíjense bien, por la educación y la voluntad que usted tenga. Pero el mayor de todos los logros que como padres alcanzamos es cuando nuestros hijos reconocen en nosotros el ser que les ama. Porque a los hijos se les ama no por lo que hacen, sino por lo que son nuestros hijos. El problema de la vida social en nuestros días es que no hay una escuela para padres. La iglesia trata de ayudar a los padres, pero los padres tienen muchas veces poco interés en el buen modelaje para con sus hijos. La prueba es que no hay interés en lo que dice el Señor. Para muchos lo que dice el Señor es historia. El propósito de nuestro mensaje en esta mañana es que tengamos en consideración el llamado de Dios, el llamado que nos hace a conducir a nuestros hijos por un sendero del bien. Son nuestros hijos, a que tengan una buena conducta social, moral y espiritual. Pero esto es importante que ustedes conozcan. Primero, nunca perder la perspectiva como padre. Debemos siempre instruir al niño. El que debe tener la responsabilidad de instruirlo es usted. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. La mayor de las instrucciones no es lo que está en los libros, sino
Padre querido, su ejemplo. Los hijos miran, los hijos oyen, los hijos hablan, van creando sus propios sentimientos y revelando poco a poco su carácter a medida que crecen. Si usted tomó la decisión de que sus hijos los cree o los críe otra persona, ya sea su madre o ya sea un ser querido, o la escuela o un daycare, lo que sea, por cualquier motivo, razón o circunstancia, usted, padre, está en la obligación no de darles la oportunidad o no darles a ellos el reflejo o no darles a ellos que ellos moldeen a sus hijos. Tiene que ser usted de manera muy especial. Lo segundo es que la responsabilidad es la prioridad suya, instruir al niño, manteniendo con él, escuche bien esto, desde pequeño una magnífica, una buena comunicación. La buena comunicación comienza por reconocer y por conocer a su hijo, para que sepa usted cómo ayudarlo, para que sepa usted cómo guiarlo y corregirlo cuando fuese necesario. La buena comunicación se establece cuando los padres conocen cómo piensan sus hijos. Es una estrategia equivocada cuando los padres queremos reconocer de ellos pensamientos y nosotros nos escandalizamos cuando ellos piensan diferente a nosotros o piensan como piensa la cultura en nuestros días. Jamás nos demos a la tarea nosotros de reconocer de ellos el mal, sino que nosotros está el hacerles construir la idea del bien. Y cuando lo hacemos, no se lo impongamos, sino que platiquemos, convencemos o convenzamos a nuestros hijos acerca del bien ante un pensamiento que él otorga mal. La buena comunicación con los hijos se da cuando los padres se van dando cuenta a diario que sus hijos crecen. A diario tienen nuevos pensamientos, diario tienen nuevas experiencias. El gran problema de los padres es cuando vemos que nuestros hijos de alguna u otra manera han crecido. He escuchado a padres que dicen: fíjese, pastor, lo que ahora piensa mi hija, yo nunca sabía que ella pensara de esta manera. Bueno, pues piensa de esta manera porque adquirió nuevo conocimiento, piensa de esa manera porque adquirió nueva plática, a lo mejor una parte nueva en los estudios. Y esto es muy importante en la comunicación, darnos cuenta que nuestros hijos van creciendo y con lo que van creciendo van adquiriendo nuevos pensamientos. También la buena comunicación está cuando nuestros hijos fracasan. Nuestros hijos fracasan de muchas maneras. Fracasan a veces con malas notas en la escuela, con una nota que mandaron de la escuela por un mal comportamiento, etc. Y esto se debe lograr a base de esa comunicación. Se debe de estimular y no solamente amenazar para que éste se comporte mejor, porque entonces el hijo o la hija piensa que lo único que puede ayudarle a componer su camino no es el diálogo con su padre, sino el castigo. Y esto no es propiamente bueno, porque entonces los hijos se acostumbran a que si no los castigan, entonces ellos siguen haciendo o teniendo mal comportamiento. La buena comunicación se establece en su hijo cuando fracasa, en poderlo ayudar, en tomar buenas decisiones, no diciéndolo sencillamente lo que tiene que hacer. La buena comunicación es también, oiga esto, tiempo para su hijo, tiempo de calidad. Su hijo le agradecerá las camisas, los pantalones, la bicicleta, la tableta, el celular, etcétera, etcétera. Pero lo que más busca su hijo de usted es que usted tenga tiempo para con él. Debo de confesarle lo siguiente. Yo lo que más recuerdo de mis padres es el tiempo que pasé con ellos. Tiempo cuando íbamos a la laguna de Giloá a esquiar, tiempo cuando íbamos al mar o el lugar donde veraneábamos e íbamos a pescar, o tiempo cuando íbamos al lago de Managua a pescar.
Eso eran y son los mejores recuerdos. Por supuesto, me compraban camisas, pantalones, me regalaron una bicicleta. Cuando me bachilleré me obsequiaron un buen carro. Pero eso pasó a segundo plano, cuando ya obtuve las cosas por mí mismo. ¿Sabe qué es lo que yo más recuerdo? Y mi padre está aquí. Es cuando pasábamos tiempo juntos. Eso es importante. Padre, tome tiempo, en tiempo de sus vacaciones, en tiempo de lo que usted quiera, a tener una buena comunicación con su hijo o con su hija a base del buen tiempo. También la buena comunicación con su hijo se logra a base de estímulo, no solamente de regaño. Muchas veces los padres solamente regañan o advierten el mal, porque así les parece librarse de su culpa. He visto padres que le dicen, vas a fracasar, y yo te digo que vas a salir mal, pero no le dicen las razones que tienen para expresar eso. ¿De acuerdo? Yo sé que existe preocupación y temor entre una madre y un padre por el comportamiento de su hijo, pero también tiene que estimularlo. Oye, hijo, estás mal en tus clases, estás mal en el comportamiento. Yo te ruego, mi hijo, mi muchachito, como usted le diga, mi papucho, lo que sea. Oye, mijo, que estudie. Es por tu bien, es por tu futuro. Dígaselo, yo ya estoy viejo, ya hice lo que hice, pero todo lo que yo estoy haciendo es por tu bien. Así es que te toca a ti verdaderamente enrumbarte y hacer lo mejor por ti mismo, porque al fin y al cabo eres tú el que vas a estar en esta vida. Yo voy algún día a morir, dígaselo, sin miedo, sin temor, pero no les eche la culpa. No trate de culparle para librarse de una culpa y después estar diciendo, ¿te acordás? Yo te lo dije. ¿Te acordás? Yo te lo dije. Esta canción hay que dejarla a un lado. También la buena comunicación con su hijo se establece a base de crear un ambiente fraterno. Hay que reírse en la casa. Hay que establecer un tiempo bueno para invitar a sus hijos o que ellos disfruten. Si algo disfruto yo, es de la comida de mi padre, la comida de mi madre, por supuesto, ahora de la comida de mi esposo y la que hago yo, pero principalmente de la que hacía mi padre, porque le gustaba hacer su carne asada y lo disfrutábamos grandemente. Pero debe de haber, sobre todo, crear un buen ambiente. Ahora, nos preguntamos, ¿qué corta la buena comunicación con sus hijos? Que usted exaspere o desespere o usted rompa la relación con su hijo. Dice en la carta a los Efesios, ese que leímos, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en tres cosas: en disciplina, amonestación del Señor y una buena crianza que tenga que ver con el llevarlo al lugar, al deseo de lo que usted quiere que sean sus hijos. Exasperar a los hijos es llevarlos a la desesperación. Ese canto de todos los días, o como decía un presentador de televisión, ese tiqui-tiqui, ese ahí estar, lleva a la desesperación a nuestros hijos. Repita las cosas una vez, quizás una segunda, pero a cada momento, a cada instante, ese reclamo constante, hasta estarle recordando de actos de pasado. Acuérdate cuando te lo dije y acuérdate lo que fracasaste. No, trata de ser fraterno con su hijo o con su hija. Vea en oración a sus hijos cómo quiere verlo. Porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, nosotros como padres, es ver a nuestros hijos como quisiéramos verlos. Si no están en estos momentos como tal, hermanos, para eso existe la fe, para eso existe la oración, para eso existe el buen deseo. Dice la palabra de Dios que lo que confesamos con esta boca, eso sucederá. A mí no se me olvida nunca la historia de Job. Job hacía grandes sacrificios y él decía, por si mi hijo hubiesen cometido algún pecado. Y él dice que hacía sacrificio conforme a los hijos que él tenía. Y él andaba día a día por si acaso hubiesen pecado. Lo que nosotros vemos más adelante en el libro de Job, en el capítulo 2, es que él dice, lo que yo tanto temía,
eso aconteció. ¿Qué teme usted de sus hijos? No se lo lleve al corazón, póngaselo en las manos del Señor. Obre con fe en el nombre de Jesús para ver a sus hijos, no como usted los está viendo ahora, que pudiera ser la realidad, pero nosotros los que somos creyentes vemos a nuestros hijos con la opción de la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos en ellos, aunque tengamos convicción de lo que no veamos sobre ellos. Quiere que usted, sus hijos anden bien, no los vea con sus temores. Nadie experimenta por cabeza ajena. A mí también me recuerda esta historia bíblica del Señor con el hijo pródigo. El hijo pródigo era una persona con un padre que lo representa a Dios, al Señor, ¿verdad? Que tenía dos hijos, uno que se quedó en casa y uno que le dijo: hey, dame todo lo que yo quiero vivir mi vida. O como dicen los norteamericanos, ya aquí los niños nacidos en este lugar, my own life, mi vida propia. Y bueno, el padre le dijo: ok, aquí está tu herencia, vete. ¿Qué es lo que hizo? Que por la falta de experiencia derrochó todo el dinero que su padre le había dado. Él vivió mal hasta llegar al punto de estar en una finca donde se apacentaban cerdos. Lo que pasa es que este joven volvió en sí, que esto es lo que se espera que nuestros hijos hagan, que vuelvan en sí, que tengan pensamientos de: wow, cometí un error, que sepan que han cometido un error. Y digo: volveré a mi padre, porque yo aquí estoy con los cerdos, pero los jornaleros de mi padre están mejor que yo, debo volver a casa. Y este joven regresó a casa en ese instante. ¿Sabe lo que sucedió? Que el padre lo recibió. Hizo matar un cerdo para compartir con él, hizo ponerle una capa, hizo ponerle un anillo, símbolo del estímulo que tenía por ese hijo porque lo amaba. Bueno, pues a veces tocará que a nuestros hijos, después de un fracaso, nosotros los recibamos. Ahora, ¿qué separa las buenas relaciones con los hijos? Que usted se entrometa en sus decisiones. Estamos hablando no de niños ya, estamos hablando de jóvenes. Los jóvenes tienen que tener su propia experiencia y los jóvenes tienen que tener ya un rumbo. Ya cuando llegan a cuarto año o quinto año deben de saber qué es lo que quieren ser en la vida. Y eso debe de ayudarlos. Yo he conocido padres que les dicen a sus hijos: no, yo quiero que estudies tal o cual carrera. Y se lo dicen porque yo hubiese querido esa carrera. Usted no puede vivir en sus hijos su vida, ya usted la vivió. Déjele que sus hijos salgan y tomen sus propias decisiones. Ahora, si usted no tiene buenas relaciones con sus hijos, hay algunos consejos. Primero, comience de nuevo. Nunca es bueno dejar que la vida del pasado haga raíz de amargura en el presente. Eso no nos hace bien como padres y eso no nos hace bien a nuestros hijos. Por tanto, lo que hay que hacer es comenzar. Hay veces ya nuestros hijos están mayores, quizás están con hijos, quizás están con hijas, ya tienen su esposo, tienen su propia vida, y si hubiesen fracasado, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero lo primero es: trate de comenzar de nuevo. Dese una nueva oportunidad entre su hijo y usted. También considere que es importante usted en brindarle el mejor consejo para que sepa cómo conducirse en ese momento de dificultad. No comience el famoso tiqui-tiqui del cual hablamos hace un momento, que le recuerda, ¿no? Yo te lo dije, eso se torna como una canción muy popular. La otra es: considere a su hijo, aunque las relaciones estén rotas, es necesario que salga de su boca bendición para él. ¿Acaso no lo ama? ¿Acaso no lo quiere? Entonces dígale: mijo, Dios te bendiga. Has pasado por este problema, pero yo como padre te bendigo, quiero lo mejor, espero que en adelante tomes mejores decisiones. Eso es importante como padre, en cómo construir vidas en nuestros hijos. Ahora, ¿cómo debe ser la crianza de nuestros hijos? Esa es otra de las preguntas. Primero, lo que dice la carta o lo que dice el libro de Proverbios, que debemos de criarlos, ¿verdad? En el Señor, instrucción al niño en su camino.
Pero como dice Pablo, también criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, ¿ok? No es garrotear. La disciplina tampoco es ponerlos hincados. La disciplina no es golpearlos. La disciplina quiere decir discípulo, quiere decir instrucción. La actualidad, la manera es conversando con nuestros hijos. Si fuese hace muchos años atrás, quizás algún padre diría, bueno, pues garrote, porque esto era lo que era la costumbre de aquel tiempo. Pero debemos moldear. Mi gran ejemplo es Jesucristo. La vida de Él impacta mi vida. Vivimos tiempos de orientación y eso le toca a usted. Sí, hay un psicólogo en la escuela, sí, hay un pastor en la iglesia, pero principalmente lo que es usted como padre es el que toca instruir a sus hijos. Y nuestro destino no está fundado sencillamente por un libro que le dice, léete este libro porque este libro te va a ayudar en la vida. Sí, puede que algunos libros de superación ayuden, pero lo principal, que usted tenga conocimiento del carácter de su hijo y lo sepa ayudar con buenos consejos. Y yo les aconsejo a todos, busquen y enseñen a sus hijos de la palabra de Dios. La disciplina en cuanto a lo espiritual es eso, una amonestación del Señor. No decirle como hace uno, aquí la Biblia dice, no. La Biblia no es un libro de leyes para que sus hijos crean o no crean. No. Las Santas Escrituras nos guían, nos enseñan, nos iluminan el camino. Debe ser usted, mi querido padre, el que instruya a esa criatura. Vivimos tiempos que necesitamos de esa bendición del Señor. Más adelante sobre lo que es amonestación del Señor y guiarlo. También existe la disciplina en cuanto al alma. Enseña a sus hijos a tener siempre buenos deseos, buenas intenciones, pero no promulgue en él el odio jamás, ni la maldad, la vulgaridad, la sinvergüencería. Sabe que crea a su hijo, créale, pero no meta las manos al fuego por él. Conozco muchos padres que metiendo las manos por sus hijos se han quemado. No los eleven más de lo que los hijos son, aún en lo espiritual. Yo he conocido padres o madres que cuando su hijo ha estado pequeño ha orado y entonces hace un escándalo. Mira, la niña es una gran cristiana. Cuando está medio joven ya no quieren ir ni a los servicios de joven y cuando son adultos se han alejado de él. El elevarle el ego, no el estimularlo, el elevarle el ego a una estatura que no la tiene y crear en el niño ese ambiente de soy lo mejor, soy lo máximo, no le ayuda en nada. Hay que ir educando a nuestros hijos poco a poco. En la amonestación del Señor implica algunos consejos. Miren, acostúmbrese con sus hijos a leer las Santas Escrituras. Eso es bueno. Ahí es donde ellos, al leerla usted o al escoger la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo segundo, ore con sus hijos. Yo sé que esto es muy difícil. Algunos padres no tienen esta costumbre, pero hombre, trata de hacerlo. Llame a sus hijos a la hora de comer y no haga grandes oraciones, sencillamente la oración de gratitud por los alimentos, gratitud por la vida. Vaya instruyendo a su hijo en estos aspectos. Enséñenle a diezmar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ama al dador alegre. Si usted quiere que su hijo se enrumbe por el camino del bien, si usted quiere que su hijo triunfe en la vida, el diezmo es necesario. Lo que se siembra, se cosecha. Y con la misma medida que usted mide, va a ser medido. Por tanto, estimule en esto a su hijo. Enséñele a asistir a la iglesia, que esté a tiempo en ella, no venga aquí como lechuga tarde, siempre.
¿Acaso va y llega tarde a su trabajo? ¿Verdad que no? Bueno, pues trate de tener a su hijo a su iglesia temprano. Ayúdele y enséñele a servir en la iglesia. Es una señal de que su hijo aprenderé a saber a quién le sirve. Le servimos al Dios nuestro en el cual nosotros creemos. A escuchar su palabra. No trate de venir con su hijo con una tableta o con un teléfono a dárselo a su hijo para que su hijo se distraiga. No, es la hora del mensaje, es la hora del estudio. Que sus hijos oigan, que sus hijos escuchen, porque a eso venimos, a escuchar palabra del Señor o a compartir lo que Dios ha puesto en el corazón del predicador para usted. Lleve bien la armonía de su familia con los hermanos, aún la armonía suya. No entre y salga como esto que terminando el servicio nada más quiere uno saludarlos y ya se desaparecieron. La iglesia es una familia. Comprenda que debe de tener de alguna u otra manera ese ambiente de unidad, de familiaridad. Y también, finalmente, que es importante, ayúdelo a caminar con Dios. Sí, ya vimos todos estos consejos, pero también ayudarlo a caminar con Dios, a darles el mejor consejo de que Jesucristo es el Señor, a salvación, a que se bauticen, a que vengan a la iglesia. Eso es instruir al niño en su camino para que cuando fuese adulto o fuese viejo no se aparte jamás del Señor. Hemos querido compartir con ustedes este mensaje, dándoles a denotar el principio más grande que nosotros los padres guardamos, el bien de nuestros hijos. Esto es lo que significa construir vida saludable. Ha sido un grato placer dirigirme a ustedes, mis queridos padres, y a los que nos escuchan por televisión. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Hasta pronto. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor, Reverendo Francisco Quiñones, te invitan los domingos a la prédica pastoral a las 7:30 p.m. Para más información sobre las actividades del día y el resto de la semana, llame al 786-200-0423 o al 786-409-2022. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No expresarán mi gratitud.